Volvemos una semana más a este espacio dedicado a los medios de comunicación, revista de Medio Oriente. Saludamos a Masa Gabriel, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? ¿Qué tal en Madrid? Muy bien, de vuelta a los micrófonos hablando de asuntos relacionados con diarios. En el día de hoy hablamos de ABC y del Mundo. Masa, ¿nos quieres contar algo sobre, entendemos, algún artículo que se ha publicado en estos diarios? Sí, dos artículos sobre una misma información que tiene que ver con el caso de Amena Khan, que es una modelo inglesa que apareció en una campaña de L'Oréal y que escribió unos tweets virulentamente anti-israelíes y después, pues varios artículos publicaron al respecto y ella renunció a la campaña de L'Oréal a raíz de eso y varios artículos varios medios publicaron artículos respecto a este tema. Y hemos destacado dos medios, uno es El Mundo y el otro es el ABC. Por ejemplo, El Mundo es una cuestión de léxico muy interesante. El Mundo publicaba una crónica y decía que, según informaba Al Jazeera, varios medios sionistas rescataron del baúl los tweets que había hecho Amena en verano del 2014. Los llamaban medios sionistas. Evidentemente esto viene de Al Jazeera, pero El Mundo no puede llamar a un medio israelí medio sionista. Recordemos que países como Irán o países árabes que son anti-israelíes, en vez de decir Israel, dicen entidad sionista. Bueno, pues el diario El Mundo lo utiliza, medios sionistas. También dice que El Mundo dice que estos tweets que puso Amena tienen que ver con la operación Margen Protector. Entonces El Mundo se hizo eco explicando o justificando los tweets diciendo que en la intervención militar del 14 murieron más de 2.000 palestinos, entre ellos 400 menores, según reconoció el mismo ejército de Israel. Bueno, la información, la formulación es totalmente incorrecta por varios motivos, pero mezcla esos 200 palestinos, entre ellos 400 menores, estamos hablando de terroristas mezclados con civiles, y además no explica realmente qué fue lo que reconoció el ejército israelí, porque el ejército israelí no reconoció eso. El ejército israelí había dado cifras oficiales de bajas por un ministerio de Exteriores y decía que 44% de las bajas palestinas durante la operación fueron identificadas por las fuerzas de defensa como pertenecientes a Hamas y otras organizaciones. Es decir, no es una cosa que reconoció que estuvieron matando menores. La cosa es más compleja. También el informe del ejército israelí añadía testimonios que habían sacado de Hamas que probaban, según explicaba Israel, que la estrategia de Hamas había sido alentar a los operativos a desplazarse hacia áreas civiles, es decir, utilizar a los civiles como escudos humanos. Básicamente, lo que reconocía el ejército israelí, según el ABC, era mucho más complejo, El Mundo, que era más complejo. El ABC, si hablamos del léxico, en la misma noticia decía también cosas bastante sorprendentes y decía que hablaba de los tweets de la modelo y habla de los más de 2.250 palestinos. Dice, fueron masacrados, la gran mayoría de ellos civiles, y elogia a unos líderes que se habían pronunciado en contra de Israel al emprender una guerra brutal. Sin comillas, masacrados, guerra brutal, asesinato. O sea, a veces estaba haciendo suyas esas acusaciones por no entrecomillarlas. Por supuesto, ninguna mención a los cohetes lanzados por Hamas. Es decir, la contextualización exclusivamente se hace para justificar los tweets de esta mujer, de Amena, que, por cierto, también es interesante porque decía ABC que la marca de cosméticos rescindió el contrato con ella al enterarse de los tweets, cosa que es completamente falso. Ella se disculpó por los dichos y dijo que se retiraba. Es decir, nadie rescindió su contrato, ella se retiró y lo dice clarísimamente en su tuit.
Y esto es una misma noticia doblemente mal dada por medios distintos. Uh-huh. Pues aparte de esta noticia que reflejaban tanto El Mundo como ABC, nos querías hablar de un asunto que ya trajimos hace unas semanas aquí a Revista de Medio Oriente, pero que sigue trayendo polémica, y es el discurso de Abbas, que se pronunció hace cosa de 2 semanas. Sí, básicamente porque hemos traducido un artículo de la revista de Cámara en inglés de Gilad Eyni, que es uno de los investigadores de Cámara, donde hace un muy interesante resumen de todo lo que nos se ha dicho. ¿Por qué? Porque, decía, es con cierta ironía, es posible, dice, no hay ninguna fuerza cósmica ni ninguna inviolable regla periodística que impida a los principales medios de comunicación centrarse en las indiscreciones de Mahmoud Abbas. ¿Por qué? Porque sorprendente que nadie haya destacado las cosas que dijo Abbas en sus discursos. Sin embargo, el diario The Atlantic sí lo hizo. Publicó un artículo sobre la vil retórica del presidente palestino y dijo lo que había dicho. Algunas invenciones de Abbas, más allá de que el judaísmo no tiene nada que ver con Israel. Por ejemplo, dice que Cromwell, que es un líder inglés del siglo XVII, que simpatizaba con la idea de readmitir a los judíos en Inglaterra, dice que ideó una conspiración para enviar judíos europeos a Medio Oriente. O sea, ya empezamos en el siglo XVII. Sostuvo que los judíos no fueron perseguidos en Europa por su religión, sino que dijo que fue por su función social. Es decir, el holocausto es por algo habrán hecho. Bueno, él también recordemos que Abbas es un revisionista del holocausto, con lo cual insistió en que Herzl acuñó el eslogan "una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra" para transmitir el deseo de borrar a los palestinos de Palestina, cito entre comillas. Habló de una reunión secreta de líderes europeos a principios de 1900 que, como temían que el mundo árabe iba a heredar la civilización europea, diseñaron un plan para sembrar luchas intestinas para evitar ese triunfo del mundo árabe. Y explica que cuando se expulsó a los judíos del mundo árabe fue parte de un estratagema del primer ministro David Ben Gurión. También dijo que los judíos no querían tener nada que ver con Israel, incluso durante el Holocausto no querían inmigrar. Aquí un pequeño paréntesis, que había que recordar que los líderes árabes presionaron a los administradores británicos durante el Holocausto para impedir que los judíos pudieran emigrar. O sea que, y también en su línea de barbaridades y de libelos, dijo que Israel trafica con drogas para debilitar a los menores palestinos. Y siguió defendiendo que iba a pagar a los terroristas presos en las cárceles de Israel. Todo esto ha despertado críticas por parte de todos y de todos los espectros en los medios, en política. Obviamente el Likud en el gobierno, pero también la oposición, los de izquierda, también grupos izquierdistas norteamericanos que siempre están dispuestos a criticar a Israel, también han surgido. Incluso organizaciones que no tienen ninguna duda, como Paz Ahora. Todos estos han destacado lo que, por ejemplo, la editora de Forward decía, que Abbas no puede ser, que sus palabras, la locución de Abbas no puede ser desestimada, ignorada o justificada. Peace Now decía que la organización condenaba el lenguaje ofensivo de Abbas, particularmente las inaceptables teorías conspirativas que repitió. Incluso J Street, que dijo que era una barbaridad y aceptaba y estaba de acuerdo con la condena generalizada a ese discurso. Es decir, ha sido un escándalo dentro de quienes lo siguen. Y no hay una palabra en los medios de comunicación. Bien, pues y nos siguen hablando de Abbas como moderado. Pues para eso estamos aquí, Masa, para eso tenemos Revista de Medio Oriente, para hablar de lo que no se habla
y para corregir algunas de las cosas que consideran desde revista, ¿no? que consideráis que hay que corregir. Y por ello te agradecemos que vuelvas como cada semana aquí a Radio Sefarad. Muchas gracias, Nosa. Muchas gracias a vosotros.